En plena expansión de la pandemia, una frase de Mark Fisher se viralizó. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es el síntoma de una época sin futuro. Los espectros radiales se proponen analizar esta lenta cancelación, más allá de las lógicas que nos ofrece el capital, y traen como buenos fantasmas del futuro otros horizontes posibles. Muy bien, como casi todos los viernes, aquí nos encontramos con uno de los fantasmas del futuro, mirando de reojo los anuncios de Toto Caputo, vamos a ser sinceros. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo te va? Qué manera de castigarnos el viernes, ¿no? Tener que ver esto. Sí, tener que verlo a Caputo. Viernes, y bueno, sí. Pero mirá, nos enteramos que había 3 partes del programa y entramos en la fase 3 justamente ahora. Justamente. Lo cual hace que todo sea bastante más complicado. Pero si eran 3 etapas y esta es la tercera, ya llegamos al final. Bueno, no es menor llegar al final de esta semana, ¿no? Una semana convulsionada en términos políticos, segundo paro general contra Milei. Sí. Bueno, segundo o tercero, ¿no? Tercero. Nada, se parecería que nos estamos despertando de alguna forma. Hay algunos rebotes interesantes para pensar. Desde la marcha del miércoles, en el cual hubo participación ya de... no solamente espontánea, ¿no? De los jubilados, de los hinchas de fútbol en su momento, de organizaciones sociales, sino también en este caso de los sindicatos. Y después el paro general del jueves. Bueno, me parece que es algo por lo menos para tomar en cuenta en un año con una dinámica muy cambiante. Sí, sobre todo que tiene una fecha ahí marcada en rojo, que es octubre, las elecciones generales, que acá en la provincia, bueno, vamos a tener algún anticipo, que finalmente se han desdoblado. Vamos a desdoblar. Estaría bueno, ¿no? En algún momento sentarnos un poquito y analizarlo. Tal vez, aunque no sea algo inmediatamente directo de nuestros temas, pensar, sí, la política electoral y cómo depositamos todas nuestras esperanzas en eso. Yo creo que hay algo que deberíamos conversar. Bueno, capaz que mucho de lo que está sucediendo ahora mismo mientras habla Caputo tiene que ver con justamente la expectativa electoral, porque algo que venían reclamando era salir del cepo, ha confirmado que se sale del cepo y que va a haber, lo que se había anticipado, una banda de flotación entre 1.000 y 1.400 pesos. Me da un miedo, bueno, te soy sincero. De acá a octubre, lo charlábamos recién afuera del aire, falta una eternidad. Sí. Así que bueno, creo que vamos a estar con información cambiando semana a semana, día a día tal vez. Pero bueno, de alguna manera forma parte de ese mundo capitalista que ya Fisher venía mostrando. No estamos exentos en esta columna, en las conversaciones que venimos teniendo todos los viernes, en los cuales vamos analizando los capítulos de Realismo Capitalista, justamente todo esto que nos pasa. Así que seguramente ahora en alguna de las cositas que estaremos charlando en esta columna se tocarán seguramente los problemas de la economía argentina y las limitaciones también que tenemos nosotros como pueblo para dar respuesta a eso. Bien. Bueno, capítulo 3. Capítulo 3 de Realismo Capitalista. Es el cuarto encuentro de Comenzamos. En este capítulo, se llama El capitalismo es lo real, Fisher comienza nuevamente dando una definición, una organización de lo que él entiende como realismo capitalista. Vamos a hacer un breve recordatorio. Él hablaba de realismo capitalista porque entendía que era una mejor definición de la etapa actual en contra de, por ejemplo, el neoliberalismo, ¿no? Él decía que el neoliberalismo se había quedado un poco corto para explicar lo que estaba sucediendo, que tal vez correspondía a una situación puntual entre finales de los 80 y mitad de los 90, pero que en la etapa en la que estamos ahora en este nuevo milenio, ya no tan nuevo, responde más a esto que es el realismo capitalista. Sí. Y él utiliza esa categoría, que no le inventa el realismo capitalista, sino que ya había tenido algunas acepciones anteriores, que se hablaba de realismo capitalista como una forma de pensar lo antagónico al realismo socialista, ¿no? El realismo socialista, también rápido para ponerlo en síntesis, era esa corriente de arte estatal soviética, ¿no? En la cual se buscaba, a través de diferentes manifestaciones artísticas, mostrar, representar la realidad de los pueblos, de las clases trabajadoras, primero en la Unión Soviética, después en otros lados. Entonces, hay ahí como las primeras definiciones que encuentra Fisher de realismo capitalista. Lo habla en un grupo de artistas pop alemanes y de un autor llamado Michael Schutzson, en un libro llamado Publicidad, la persuasión incómoda. Pero él después va a decir que también esas definiciones se quedan un poquito cortas. A él lo que le interesa hablar de realismo capitalista va a plantear que es una atmósfera, ¿no? Que es una atmósfera que no solamente contamina a la publicidad y a la cultura, sino que
trabaja en todas las órbitas de la sociedad, principalmente, él va a decir, en la educación y en la salud, ¿bien? Entonces, lo que nos va a decir es que esa regulación de la salud, de la educación, del trabajo, lo que va a hacer es generar una barrera invisible al pensamiento y a la acción genuina, ¿no? Nos va a mostrar como una pantalla que no nos va a permitir ir más allá de eso. Entonces, ¿qué es lo que se pregunta Fisher? ¿Y por qué hace mella en este punto? Bueno, si el realismo capitalista es tan efectivo en este momento, ¿no? Es tan efectivo para mostrarse como lo único posible, lo único real, ¿no? Lo hemos hablado en un montón de oportunidades. El realismo capitalista, si tuvo un éxito, es mostrar que no había una alternativa, que no hay nada más allá de eso. Entonces, lo que va a la pregunta que se va a hacer Fisher a lo largo de todo el libro, a lo largo de toda su carrera como intelectual, como militante, etcétera, es cómo generar una crítica que sea contundente al realismo capitalista, justamente. Y él va a decir que lo primero que tenemos que hacer es evitar una crítica moral. Si nosotros solamente nos quedamos en la crítica moral del capitalismo y en decir el capitalismo es malo, el capitalismo genera pobreza, el capitalismo genera hambre y exclusión, etcétera, bueno, nos vamos a quedar cortos, no vamos a poder mostrar nada nuevo. Efectivamente, todos lo sabemos eso. Incluso los propios defensores del capitalismo entienden que la pobreza, la miseria, forman parte de una estructura y que quienes están ahí afuera es porque están afuera porque quieren, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que va a plantear Fisher en algún punto, que la gran tarea que tenemos nosotros es mostrar que ese real del capitalismo no es tal, que es un real que es inconducente, ¿no? Que ese realismo es todo lo contrario a lo que dice ser. Y para eso va a ser un juego, va a ser una operación respecto a romper la naturalización, ¿no? Una de las grandes tareas que plantea Fisher que tenemos que darnos es cómo hacer para romper con esa atmósfera justamente que genera el capitalismo. Por ejemplo, para mí va a dar ahí un ejemplo justamente muy interesante, que es cómo se pensó, cómo piensa esta etapa actual del capitalismo a lo que él llama una ontología de negocios. ¿A qué se refiere? A decir que todo en la sociedad debe administrarse como si fuese una empresa. Sí. Bueno, la educación. Tenemos un ejemplo concreto hoy gobernando el país, ¿no? Exactamente, ¿no? Y cuando escuchamos a los ejemplos, la economía de un país debe tratarse como si fuera el de una empresa. No, claramente, ¿no? No podemos pensar a la forma en la cual se desarrolla el Estado y su política económica con la forma que debe llevar adelante una empresa. Sí, ellos justamente lo que están planteando es que toda la forma de llevar adelante estas construcciones, ¿no? Estas cuestiones tan importantes para una sociedad como, de vuelta, la salud, la educación, el trabajo, etcétera, la única forma de administrarlos como un negocio. Entonces, ahí hay una barrera que tenemos que romper. Entonces, ¿qué es lo que va a plantear Fisher? Que parte de esa crítica, parte de poder mostrar lo inconducente del realismo capitalista, tiene que ver con que generemos una política emancipatoria que destruya la apariencia del orden natural. ¿Bien? Que lo que se presenta en determinados momentos como necesario, como inevitable, es solamente una mera contingencia, ¿no? Que ellos nos digan ahora que de repente, por ejemplo, las jubilaciones no pueden aumentarse porque el sistema previsional no tiene la estructura necesaria para dar la jubilación que deberían darnos, eso es una falsedad, ¿verdad? Eso es simplemente una decisión política en determinado momento. Entonces, parte de las políticas emancipatorias tienen que ver con romper eso. Y en el mismo sentido, como contracara, así como hay una invitación a romper lo que se presenta como natural, parte de la política emancipatoria debería ser cómo hacemos para mostrar como posible lo que hoy en día vemos como irreal, como utópico, ¿no? Sí, sí. Y a mí se me ocurrían dos cuestiones para pensar esto, ¿no? Estamos en un momento en los cuales grandes triunfos de la clase trabajadora, de la historia del movimiento popular y obrero argentino, están en cuestión, sí, ¿no? O sea, el derecho laboral argentino, un derecho de avanzada a nivel latinoamericano y a nivel mundial también, hoy en día está cuestionándose por completo. De hecho, ya estamos sufriendo retrocesos. Hoy en día se tiene la posibilidad de los empresarios de realizar despidos sin causa, sin que tengan que generar ninguna indemnización, cosas que antes las teníamos absolutamente pensadas como consagradas. De hecho, bueno, están poniendo en duda un derecho fundamental de cualquier trabajador, que es la protesta, ¿no? Totalmente. Con esto de que el paro no sirve, el paro es un atentado a la República, dijeron ayer, si bien está contemplada en la propia Constitución, ¿no? Pero hay que volver a repasar la historia, cuántas justamente conquistas se obtuvieron
desde la protesta. Claro, pero también eso para mí me parece muy interesante porque es una invitación a salir de ciertas posiciones cómodas de creer que derecho conquistado es un derecho conquistado ad eternum, ¿no? Estamos muy lejos de pensar eso. Lo que Argentina, un país con tal vez de vuelta a nivel latinoamericano y a nivel mundial de vanguardia en materia de derechos humanos, nos estamos encontrando discutiendo unas pelotudeces que son fuertísimas, ¿no? Sí. Ya no estamos simplemente, en un momento nos incomodaba pensar en discutir la teoría de los dos demonios, ¿no? Hoy en día estamos discutiendo cosas mucho más salvajes. O sea, lo que en un momento de la sociedad estaban entendidas como consensos mayoritarios, consensos democráticos, hoy en día son muy débiles. Entonces, de vuelta, acá lo que Fisher plantea es parte de la forma agresiva de hegemonizar que tiene el realismo capitalista es no solamente mostrarnos como inconducentes nuestros planteos, sino también aquello que lo veíamos como consagrado, ir a atacarlo. ¿Sí? Y para pensar de vuelta esta dinámica que tiene el realismo capitalista, en términos de lo real, ¿no? Va a plantear, ahí va a jugar con dos conceptos, con el principio de realidad principalmente. Se va a poner bastante técnico y eso no lo vamos a desarrollar ahora. Invitamos, como siempre, a quienes estén escuchando a que lo lean. Como venimos repitiendo, es un libro que se busca rápidamente en Google y salta el PDF. Pero bueno, va a citar a dos autores bastante importantes, como son Lacan y Zizek, y va a intentar hacer una diferencia entre lo que implica lo real y la realidad. ¿Bien? Sí. Con respecto a lo real, lo que va a plantear es que lo real es como si fuese de vuelta una pantalla que no nos permite ver la realidad. ¿Bien? Entonces la tarea es justamente intentar borrar ese real para poder ver qué hay en el trasfondo, ¿no? Y acá me gustaría leer una cita cortita de una autora que cita Fisher, que se llama Alenka Supancic, que habla del principio de realidad y dice lo siguiente: el principio de realidad no es una especie de vía natural del conocimiento relacionada con la manera de darse de las cosas. El principio de realidad está mediado ideológicamente él mismo. Hasta podría decirse que constituye la forma mayúscula de la ideología. Al ser la ideología que se presenta como puro hecho empírico, o biológico o económico, como una pura necesidad que tendemos a percibir justamente como no ideológica. Y es en este punto donde deberíamos estar especialmente alertas al funcionamiento de la ideología. Entonces, lo que Fisher va a plantear es que lo que debemos generar es una estrategia contra el realismo capitalista que pueda ser una invocación a lo real que subyace a la realidad que el realismo capitalista nos presenta. Claro. Bien, es despejar esa X, es sacarnos de encima lo que nos quiere mostrar como hecho natural. Bien, y acá va Fisher a meterse con el tema de la crisis climática. Bien. Con respecto a la crisis climática, ¿qué va a decir? El capitalismo no la niega, ¿no? Todo el tiempo estamos viendo cómo los grandes países, ¿no? Los grandes países imperialistas, quienes manejan los hilos del mundo, hacen diferentes tipos de políticas ambientales, lo que se llama el greenwashing, ¿no? Sí. De decir, bueno, hagamos políticas sustentables, te invitan a que saquemos la basura de tal a tal hora, de que reciclemos esto que el otro, pero cuando sabemos que hay una realidad de que no hay posibilidad de desarrollo capitalista sin destrucción de la tierra. Entonces, de vuelta, ahí, en poder ir un poquito más a fondo y no solamente quedarnos con esa partecita de la superficie, es la invitación que hay que dar para discutir las cuestiones más profundas. Pero además es como medio conformista, ¿no? Esto de, bueno, sí, la municipalidad de su lugar te invita a reciclar o a cuidar el medio ambiente cercano, mientras las grandes empresas no solo hacen extracción que contamina todo el tiempo, sino después las industrias. O sea, el efecto que uno cotidianamente puede hacer para colaborar con el ambiente siempre va a quedar muy lejos de lo otro, ¿no? Totalmente, totalmente. Y en ese quedar lejos, justamente, lo que va a generar es intentar generar una situación de conformidad de la sociedad y decir, bueno, sentite bien ayudando, sí, sentite bien reciclando papelitos por un lado, la basura orgánica por el otro, y el problema de fondo está ahí, y el problema de fondo es ese justamente, que si no tomamos una conciencia social general de que para el desarrollo capitalista se necesita que nos hagan mierda la tierra, y bueno, nos quedamos cortos. Y los otros dos ejemplos, que son los que Fisher va a ir tratando a lo largo del libro, acá en este capítulo simplemente se hace la introducción, son dos temas que también lo hemos conversado de alguna u otra forma, que tiene que ver con la salud mental y con la burocracia. Con la salud mental, de nuevo, dice que el gran triunfo que tuvo el realismo capitalista fue mostrar a la salud mental como un problema personal, ¿no?
si vos estás deprimido es porque vos tenés un problema tuyo, tenés que tomarte un ansiolítico y con eso vas a estar mejor. Sí. Y no se hace cargo de que hoy por hoy, por ejemplo, él habla del caso de Reino Unido, habría que ver estadísticas nuestras, seguramente estemos bastante cercanos. El principal problema en el Reino Unido a nivel de salud pública es la depresión. Entonces, si el principal problema de la salud pública es la depresión, tiene que ver con que uno es culpable de estar deprimido, uno es el responsable de su depresión, o es que hay un fenómeno que te lleva a estar en esa situación. Claro. ¿Sí? Y con respecto a la burocracia, se pone en algo muy interesante que viene a decir Fisher. Bueno, gran parte del triunfo del realismo capitalista fue decir, nosotros ahora venimos a hacer las cosas de una forma totalmente distinta, antiburocrática de alguna forma, a diferencia de lo que fue el socialismo real, que era para hacer todo, era un gran quilombo, tardabas un montón. Y cuando nosotros vamos y vemos nuestra vida cotidiana, vemos que el capitalismo nos lleva todo el tiempo a estar haciendo burocracias. Estamos todo el tiempo trámite tras trámite. Entonces no es que tampoco han generado un sistema efectivo. Simplemente lo que fueron muy efectivos es en decir, ustedes tienen unas prácticas burocráticas, esas prácticas burocráticas hacen que la vida sea compleja, yo te voy a dar algo más fácil de resolver. Eso no está demostrado. Bueno, ahora tenemos un ministro desregulador que justamente viene a borrar parte de la burocracia, pero por ejemplo, si una empresa de colectivos traslada a un menor de edad, no tiene por qué pedirle a quien lo acompaña un vínculo parental, cuando, bueno, por otro lado tenemos el tema de la trata de personas, ¿no? Sí, pero sí. bueno, En aras de la desregulación borramos un requisito que viene justamente a prevenir un delito. Las grandes trampas de la modernización, ¿no? O sea, detrás de la modernización, detrás de la desregulación, efectivamente lo que hay, así como recién hacíamos el ejemplo con respecto a las políticas ambientales, es simplemente mostrar una máscara para no hacerse cargo de los problemas de fondo y que la desregulación, la modernización llevada adelante por este tipo de gobiernos, que tanto les gusta manifestar, tenemos un ministerio de ese capo, lo decía recién, Sí. es simplemente una forma de hacer más efectiva un programa político que lo que tiende es a generarle cada vez mayor dolor de cabeza a las clases populares. Así es. Bueno, en un día donde justamente mucho de todo lo que hemos hablado va a empezar a ocurrir, con esta etapa 3 del programa económico, hemos charlado con Nacho Zaffarano, nuevamente uno de los fantasmas del futuro de cada viernes aquí en Universidad. Muchas gracias, Mono, por el espacio. Nos vemos en 15 días entonces.